Bienvenidos a la clase 1. Este es el video 1 de matemática de quinto año del tema de vectores. ¿Por qué comenzamos con vectores? Porque de alguna u otra forma estamos con la parte sistemática y coherente de la materia, donde en cuarto año a ustedes ese tema se les fue de alguna u otra forma dado por parte mía, y usted tiene que tener ese conocimiento previo para hacer un enlace de lo que yo quiero con esta clase. Habíamos dicho que un vector, por el tema anterior, en cuarto año, un vector es simplemente esa flecha que está ahí. Es un vector. Un vector puede estar identificado por una letra mayúscula cualquiera de la A a la Z. La mayoría de matemáticos identifican al vector con esa nomenclatura. Ellos se denotan de esa forma, donde tienen un punto de aplicación y puede estar dirigido hacia cualquier lado. En otras palabras, el vector, en este caso, podemos ver esta figura donde tiene un punto de aplicación y se dirige hacia un punto B. En física y matemática, un vector es un segmento de línea recta. Esto es un segmento de línea recta que tiene módulo, dirección y sentido, que son sus características fundamentales. También pueden ser características fundamentales, aparte de la dirección, del módulo y el sentido. El módulo es la amplitud del vector, es decir, la amplitud que hay de aquí hasta aquí. También se le llama módulo o amplitud. Módulo o amplitud. La dirección con respecto al eje X es un ángulo de inclinación con respecto a un eje X. Yo siempre lo trabajo con respecto a un eje X en el plano cartesiano para esta clase, porque vamos a trabajar vectores en el plano cartesiano. Y el sentido, más adelante se van a dar cuenta que lo da a los puntos cardinales. Entonces, las características fundamentales de un vector, ¿cuáles son? Dirección, módulo, sentido, el punto de aplicación y cómo se denota el vector. No es igual un vector A que un vector B. El vector A es A y el vector B es B. El sentido de un vector. El sentido de un vector es importante aclarar, porque cierta confusión de los estudiantes lo hace confundir con la dirección. Entonces, el sentido del vector viene dado por los puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Según esta nomenclatura, nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano por esa nomenclatura del sentido. El sentido es por los puntos cardinales, y la dirección lo vamos a trabajar en base al ángulo de inclinación con respecto al eje X. Podemos decir que también hay tipos de vectores. Hay vectores libres, vectores deslizantes, es decir, vectores deslizantes que se pueden trasladar. Hay vectores fijos que no se pueden trasladar, vectores angulares, vectores opuestos, vectores coloniales, vectores paralelos, vectores coplanarios. Por favor, estúdiese bien la teoría. Este video trato de alguna otra forma trabajar en base a las partes prácticas. Aquí tenemos un ejemplo de vectores. Si yo le doy un golpe a esta moneda, se dan cuenta, ella de alguna otra forma tiene ese movimiento. Ella se traslada con en primer lugar con esa dirección y ese sentido. Pero ¿qué pasa si esa moneda cae? Ya cambia ¿qué? Cambia el sentido y cambia la dirección. No es igual ir hacia allá que bajar. Entonces, de alguna otra forma, los vectores podrán tener la misma magnitud, es decir, el mismo valor de distancia, pero pueden ser diferentes en dirección y sentido. No es igual ir para allá que bajar. Ahí está reflejado. Otro ejemplo de vectores puede ser el movimiento de una pelota que se deje caer desde una altura, se lance de esta forma. Él tiene un movimiento hacia allá con dos componentes: una dirección que va en forma horizontal y el peso, que es un vector de fuerza que va hacia ¿dónde? Que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces ya llega el momento que cae por la acción de la gravedad. Es decir, el peso ella misma actúa sobre la pelota y hace que ella caiga, y es una dirección en forma de vector, porque las fuerzas son magnitudes vectoriales. Eso se lo explicamos en cuarto año. Por favor, le estoy diciendo que esto es un enlace de lo que vimos en cuarto año. Los vectores en el plano cartesiano. En este primer ejercicio les voy a pedir hallar módulo, dirección y sentido de un vector que parte del punto 0 y llega al punto 3, 6, es decir, 3 para X y 6 para Y. Repito, 3 para X y 6 para Y. El vector A, que parte de 0, llega hasta aquí, está compuesto por la componente a su X más la componente ¿quién? A su Y. Él tiene un ángulo de ¿qué? Un ángulo de
inclinación con respecto al 0 grado. Es decir, ese ángulo, como está en el primer cuadrante, ese ángulo es la dirección. Me están pidiendo hallar el módulo, dirección y sentido. Como estamos haciendo enlace por cuarto año, recordamos que el vector A es el vector 3 en Y, porque en Y se identifican para el eje X, y 6 en J, que es el vector unitario para el vector Y. Si yo tengo las componentes del vector en el primer cuadrante, yo puedo calcular su módulo, es decir, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado me da ¿quién? El módulo de ese vector A. Recuerda que yo lo dije que podemos calcular por Pitágoras, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Es decir, las componentes, el vector este es igual a la suma de este vector más este, me da un triángulo ¿qué? Rectángulo, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Si yo sumo eso en forma de Pitágoras, porque estoy teniendo el lado más largo por Pitágoras, que es la hipotenusa, puedo calcular ¿qué? El módulo. ¿Cómo calculo la dirección? Simplemente por la tangente vistas en cuarto año, las razones trigonométricas. La tangente igual al opuesto entre el adyacente. ¿El opuesto quién es? El opuesto quién es 6 y el adyacente quién es 3. Tita es este ángulo que está aquí. Este tita es este ángulo que está aquí. ¿Cómo calculo tita? Simplemente arcotangente de 6 entre 3 me da el ángulo de 63.43 grados. Esa es la dirección con respecto a 0 grados. ¿Cómo calculo el sentido? El sentido lo hago con los puntos cardinales. Es decir, este lado ¿quién es? Este y este lado ¿quién es? Norte. Es decir, que el vector se encuentra entre el este y el norte. Como está más pegado al norte, porque pasa de 45 grados, que es el equilibrio entre 0 y 90, ese lado se nombra de último. Es decir, 63.43 grados al este del norte. Como pasa de 45 grados, es decir, el ángulo mide 63.43 grados, se nombra de último el lado que esté más cercano al vector. Es decir, el sentido es 63.43 grados al este del norte. Para ese ejercicio que calculé el módulo, calculé su dirección y calculé que su sentido, porque estaba en el primer cuadrante. Muchas gracias. Este es el video número 1 de matemática de quinto año sobre vectores, una continuación de matemática de cuarto.